Hola, terrícolas Homo sapiens, bienvenidos una vez más. Tenemos algunos problemas con el canal por derechos de autor, debido a las evidencias que hemos presentado. Es algo increíble cómo los videos de ovnis tomados por personas que no son creadores o por cámaras de seguridad del gobierno puede tener dueño, pero así es YouTube. Muy difícil para monetizar y por una tontería lo pierdes, pero en fin, eso no nos detendrá, solo nos hará salir de la zona de confort, creando para otras plataformas, y YouTube será nuestro lugar de notas y pruebas. Hoy nos adentraremos en uno de los casos más intrigantes y desconcertantes que ha capturado la atención de investigadores expertos en lo paranormal y, por supuesto, del público en general. El fenómeno conocido como Missing 411. Imagina esto: una familia sale de excursión en uno de los majestuosos parques nacionales de Estados Unidos. El aire fresco, el cielo despejado, un día perfecto. Pero de repente un miembro del grupo desaparece sin dejar rastro, sin un solo sonido, simplemente se desvanece. Este no es un caso aislado. A lo largo de décadas, miles de personas han desaparecido en circunstancias extremadamente misteriosas en estos parques y áreas naturales. Lo curioso es que en muchos de estos casos hay elementos comunes: lugares remotos, climas extraños y, lo más inquietante, una ausencia total de pruebas que expliquen qué ocurrió. Estos casos, catalogados bajo el término Missing 411, han sido recopilados y estudiados por el investigador David Paulides, un exoficial de policía que ha dedicado años a desentrañar este rompecabezas. Lo que ha encontrado es algo que desafía la lógica y alimenta las teorías más oscuras. Pero esto genera muchas dudas, mucha intriga, y nos lleva a preguntarnos: ¿qué está ocurriendo en las profundidades de los parques nacionales? ¿Son accidentes naturales? ¿Hay fuerzas desconocidas involucradas? ¿O acaso existe una presencia misteriosa que acecha a los rincones más ocultos de la naturaleza? Hoy en este episodio exploraremos algunos de los casos más inquietantes, analizaremos las teorías que rodean estas desapariciones y trataremos de entender qué es lo que realmente está ocurriendo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede desafiar tu percepción de lo que es seguro y lo que no es. Ahora que ya hemos abierto la puerta a este fenómeno inquietante, vamos a adentrarnos en algunos de los casos más impactantes de Missing 411. Cada uno de ellos es más perturbador que el anterior, no solo por la desaparición en sí, sino por las circunstancias inexplicables que lo rodean. Estos casos han dejado perplejos a investigadores, familiares y autoridades. Y lo más inquietante, muchos de ellos siguen sin resolverse. Este es el mundo de Missing 411. Bienvenidos. Yo soy José Briceño. Esto es People the Earth, una ventana a lo desconocido. A continuación, la historia. El primer caso en nuestra lista es el de Dennis Martin, un niño de solo 6 años que desapareció en el Parque Nacional Great Smoky Mountains en 1969. Dennis estaba jugando a las escondidas con otros niños mientras su familia observaba desde una corta distancia. En cuestión de segundos, Dennis desapareció. A pesar de uno de los operativos de búsqueda más grandes en la historia del parque, no se encontró ningún rastro de él. Lo extraño es que el mismo día de su desaparición, a varios kilómetros de distancia, una familia reportó haber visto una figura extraña en el bosque cargando lo que parecía ser un niño. ¿Coincidencia? ¿O algo más inquietante? Hasta el día de hoy, Dennis Martin sigue desaparecido. El segundo caso nos lleva al Monte Shasta, en California, donde en 2011 un niño de 3 años, llamado John Doe, se usa este nombre por razones de privacidad,
Desapareció de la vista de sus familiares durante unos minutos mientras jugaban cerca de un arroyo. Lo extraño de este caso es que el niño fue encontrado poco después en perfecto estado de salud, pero lo que relató dejó a todos atónitos. Según Neon, había sido llevado a una cueva subterránea por una mujer robótica que se parecía a su abuela, pero que tenía luces brillantes en los ojos. ¿Una fantasía infantil? ¿O una experiencia con algo más allá de nuestra comprensión? Nuestro tercer caso nos lleva a los bosques de Yosemite en 1981. Un excursionista experimentado, Stacy Arras, de 14 años, desapareció mientras caminaba con un grupo de amigos. Lo extraño es que Stacy se adelantó solo unos metros para tomar fotografías, y nunca más volvió. Pese a que estaba rodeada de compañeros y familiares, simplemente se esfumó. A pesar de intensas búsquedas, ni siquiera se encontraron sus pertenencias, lo que dejó a todos preguntándose qué pudo haber pasado. El cuarto caso es uno que sacudió la comunidad montañesa de Colorado. En 1952, Bobby Bisup, un niño de 10 años con dificultades auditivas, desapareció del campamento de San Pedro, ubicado en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Bobby fue visto por última vez cuando salía a buscar agua con sus compañeros, pero nunca regresó. Meses después, encontraron sus ropas dispersas y en condiciones inquietantes, pero su cuerpo nunca apareció por completo. Los informes de extrañas luces en el cielo durante su desaparición solo añadieron más misterio al caso. Finalmente, nuestro quinto caso nos transporta a Oregón, donde en 1950, Kenny Miller, un niño de 8 años, desapareció mientras jugaba con su perro en el Parque Nacional Crater Lake. Tras horas de búsqueda, solo encontraron sus huellas, que parecían detenerse abruptamente, como si el niño hubiera sido levantado o tragado por algo invisible. Lo más desconcertante fue que su perro apareció días después, sano y salvo, pero sin ningún rastro del niño. Estas historias de desapariciones podrían parecer meros accidentes o simples descuidos por las personas, ya que se trata de niños o personas jóvenes, algunos con discapacidades que por curiosidad se alejan o por inexperiencia propia de personas de poca edad pudieran ser víctimas de algún depredador que se alimentó de ellos o cayeron en algún agujero en el terreno o simplemente se perdieron. Pero ahora hablemos de casos aún más sorprendentes por las circunstancias y formas en que pasaron. Missing 411 tiene unos casos muy especiales, los cuales llevan por nombre el cazador casado. Esto se trata de personas con capacidades perfectas, jóvenes o no muy viejos, expertos en andar por senderos en el bosque y montañas, personas fuertes y sanas, y además armados, con rifles de alto poder, par de pistolas de grueso calibre, cuchillos, hachas, arcos y flechas. Y al estar internados en el bosque en lo profundo, no sueltan sus armas ni para ir al baño. Esto pone a pensar, pero ¿cómo puede ser posible que los cazadores, que son expertos en supervivencia, conocen cada rincón de los bosques y están preparados para cualquier eventualidad? ¿O eso se cree? Sin embargo, algunos de ellos han desaparecido en circunstancias tan desconcertantes que desafían toda explicación. ¿Cómo es posible que personas tan familiarizadas con el entorno natural desaparezcan sin dejar rastro? A continuación trataremos de encontrar una explicación lógica a todo esto. Escuchemos estas historias. Empecemos con uno de los casos más inquietantes, el de Thomas Messick, un cazador veterano de 82 años que desapareció en noviembre de 2015 mientras cazaba cerca de Brant Lake, en Nueva York. Thomas estaba acompañado de amigos y familiares en lo que parecía ser una típica jornada de caza. Sin embargo, en un momento dado, se quedó rezagado a poca distancia de sus compañeros, y ese fue el último momento en que lo vieron. Pese a una búsqueda masiva que incluyó helicópteros, perros rastreadores y más de 300 personas, no se encontró ni rastro de él, ni su equipo de caza, ni huellas.
Simplemente, se esfumó. ¿Cómo puede un hombre de su edad y experiencia desaparecer sin dejar ninguna pista? Otro caso inquietante es el de Aaron Hedges, un cazador de 38 años que desapareció en 2014 mientras cazaba en las montañas Crazy, en Montana. Aaron se desvió del grupo para recoger suministros que había dejado previamente, pero nunca regresó. Lo extraño de este caso es que sus pertenencias fueron encontradas días después en lugares donde ya se había buscado, y meses más tarde, encontraron su cuerpo en una zona montañosa a kilómetros de distancia, en condiciones que sugieren que algo fuera de lo común sucedió. Aún hoy, nadie puede explicar cómo llegó tan lejos de su ruta prevista o qué ocurrió en esos días. El tercer caso que nos atañe es el de Raymond Jones, un cazador experimentado de 39 años que desapareció en Idaho en 1968 mientras cazaba cabras montesas. Al igual que los otros casos, Raymond conocía bien el terreno. El día de su desaparición, salió solo, pero nunca regresó al campamento. A pesar de las búsquedas intensas, no se encontraron pistas. Raymond simplemente se desvaneció en el paisaje inhóspito de las montañas de Idaho. También tenemos el caso de John Devine, un cazador de 73 años que desapareció en 1997 en las montañas del Parque Nacional Olympic, en Washington. John era un experimentado explorador, y aunque su avanzada edad lo hacía más vulnerable, estaba familiarizado con el terreno. La búsqueda de John fue interrumpida por una extraña tormenta que causó incluso la caída de un helicóptero de rescate, añadiendo más misterio a su desaparición. Finalmente, el caso de Charles M. C. Cuellar, un joven fotógrafo que desapareció en 1975 mientras exploraba las áreas cercanas al cráter Lake, en Oregón, donde también se dedicaba a la caza y a la fotografía de paisajes. Meses después, encontraron sus ropas perfectamente intactas, pero casi no quedaba rastro de su cuerpo. Las circunstancias alrededor de su muerte desconcertaron a los investigadores, ya que los restos y el entorno en que fueron hallados no coincidían con los elementos naturales de la zona. Esto se pone cada vez más interesante. ¿Cómo es posible que estos cazadores con años de experiencia, bien equipados y familiarizados con los peligros de la naturaleza, desaparecieron en circunstancias que desafían la lógica? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estas zonas más remotas de estos parques? ¿Accidentes naturales? ¿Algo más siniestro? Los patrones de estas desapariciones dejan muchas preguntas y pocas respuestas. Analizaremos algunas de las teorías más inquietantes que intentan explicar estos misterios, desde portales interdimensionales hasta la presencia de criaturas desconocidas. Las hipótesis son tan variadas como perturbadoras. ¿Qué piensas que está pasando? ¿Tienes alguna teoría? Déjanos tus comentarios y comparte este episodio con quienes también estén intrigados por lo inexplicable. Y recuerda, suscríbete para más episodios donde seguiremos explorando los misterios que nos rodean. Hasta ahora hemos explorado casos de cazadores desaparecidos que parecían desafiar cualquier explicación lógica. Pero ¿y si lo que estamos viendo es en realidad una serie de circunstancias naturales mal comprendidas? Después de todo, la naturaleza por sí misma esencia puede ser tan bella como peligrosa, y muchas veces esconde peligros que incluso los más expertos no logran prever. A continuación analizaremos algunas de las posibles explicaciones naturales que podrían dar luz a estas desapariciones, aunque tal vez solo añadan más sombras. La primera y la más obvia explicación son los accidentes. Los cazadores, aunque experimentados, suelen moverse en terrenos difíciles y aislados. Un mal paso, un desliz en una pendiente rocosa o una caída en un río caudaloso pueden ser fatales. Las montañas de Idaho, las colinas boscosas de Montana o las zonas escarpadas de los parques nacionales de Estados Unidos no perdonan los errores. Un resbalón en una zona remota podría llevar a que una persona caiga por un barranco, quedando completamente oculta bajo la vegetación.
En estos casos ni los helicópteros ni los equipos de búsqueda pueden encontrar rastros evidentes, especialmente si el terreno es vasto y peligroso. Además, no debemos subestimar los cambios climáticos repentinos. En muchos de estos casos las condiciones meteorológicas se cambiaron de manera drástica. Imagina estar solo en lo profundo de un bosque cuando una tormenta repentina oscurece el cielo, haciendo imposible orientarse. Los vientos huracanados, la niebla espesa o incluso una nevada inesperada pueden borrar completamente las huellas y dejando a la víctima atrapada sin recursos en un paisaje que se vuelve irreconocible en cuestión de horas. También hay que considerar la presencia de animales salvajes. Muchas de estas desapariciones ocurren en áreas donde habitan depredadores como osos, pumas o incluso lobos. Aunque las interacciones fatales entre humanos y animales no son extremadamente comunes, no se puede descartar la posibilidad de que una persona pueda ser atacada por sorpresa, incapaz de defenderse o escapar. En algunas ocasiones los depredadores podrían arrastrar el cuerpo lejos del lugar original, ocultándolo en áreas de difícil acceso para los equipos de búsqueda. La naturaleza misma podría entonces degradar las pocas evidencias que quedaran, creando un misterio donde solo hubo un desafortunado encuentro con la fauna local. Pero quizá una de las causas más desconcertantes y menos discutidas es el fenómeno conocido como desorientación inducida por el entorno. Hay teorías que sugieren que ciertas áreas montañosas, forestales, las formaciones geológicas pueden generar anomalías magnéticas que afectan los sistemas de orientación de los humanos. Esto significa que una persona que normalmente tendría un excelente sentido de la orientación podría de repente sentir que está caminando en círculos o que el camino que creía estar siguiendo cambia inexplicablemente a medida que aumenta la desesperación y el miedo. Las personas pueden tomar decisiones erráticas, alejándose más y más de sus rutas originales hasta perderse por completo. Una causa menos obvia pero que no podemos ignorar es el estrés psicológico. La soledad en un entorno salvaje puede desencadenar pánico y el miedo es una emoción poderosa que nubla la capacidad de tomar decisiones racionales. Incluso los cazadores más experimentados pueden ser víctimas de ataques de pánico, especialmente si algo inesperado ocurre, un ruido extraño, la sensación de estar siendo observado o incluso la falta de contacto con su grupo durante muchas horas puede generar una sensación de desesperación. Bajo estas condiciones es posible que una persona corra, se desoriente o incluso caiga presa de la confusión. Por último, una teoría algo más inusual, pero que ha ganado terreno en algunos círculos, es la influencia de la zona energética o vórtices. Se dice que ciertos lugares en la Tierra tienen propiedades electromagnéticas, especialmente que pueden afectar a las personas en su percepción. Aunque estas teorías no están científicamente comprobadas, hay quienes creen que estos vórtices podrían causar desorientación extrema o incluso generar anomalías que interfieren con la capacidad de los equipos de búsqueda para encontrar a los desaparecidos. Lugares como el Parque Nacional de Yosemite en las montañas Crazy, donde han ocurrido varias desapariciones, a menudo son señalados como puntos de posible actividad energética inusual. Entonces, es posible que algunas de estas desapariciones tengan una explicación lógica, aunque espeluznante tal vez, pero al mismo tiempo los detalles de muchos de estos casos siguen desafiando las explicaciones más simples. En algunos de ellos, la ausencia total de pistas, la inexplicable distancia a la que se encuentran los cuerpos o la falta de evidencias claras de lo que pudo haber pasado dejan un hueco en la narrativa que no podremos llenar del todo. ¿Estamos enfrentando simplemente a los peligros de la naturaleza
¿O hay algo más en estos casos? Las teorías van desde lo racional hasta lo sobrenatural. En el siguiente episodio nos adentraremos en las explicaciones más inusuales y aterradoras sobre el fenómeno Perdidos 411, explorando la posibilidad de que algo más allá de lo conocido esté actuando en estos misterios. Hemos hablado de cómo la naturaleza salvaje puede ser implacable, pero lo que estamos por explorar ahora es aún más inquietante. A lo largo de los años, han surgido teorías que desafían las explicaciones convencionales sobre las desapariciones de Missing 411. Una de ellas sugiere que algo más oscuro acecha en lo profundo de los bosques, algo humano, pero distorsionado, como sacado de una pesadilla. Estamos hablando de las personas ferales, seres humanos que, según algunos, se han alejado tanto de la civilización que han degenerado en criaturas salvajes y deformes. Grupos de personas que han vivido aisladas durante generaciones en los rincones más inaccesibles de los parques nacionales, lejos de toda interacción humana. Esta idea puede sonar como ficción de horror, pero las leyendas sobre personas deformes que viven en las profundidades del bosque no son nuevas. Piénsalo, enormes extensiones de terreno inexplorado, zonas a las que ni los más experimentados exploradores o cazadores se adentran con facilidad. Es posible que, ocultas en estas zonas remotas, existan comunidades que han aprendido a sobrevivir de formas primitivas y violentas. Si has visto películas como Wrong Turn, ya estás familiarizado con esta imagen, humanos que, a lo largo del tiempo, se han convertido en cazadores expertos, silenciosos y mortales, alejados de cualquier vestigio de civilización. Seres que ven a cualquier intruso en su territorio no solo como una amenaza, sino como una presa. Lo más inquietante de esta teoría es que en algunos de los casos de Missing 411, las circunstancias son tan extrañas que sugieren que las víctimas fueron arrastradas o perseguidas por algo que sabía cómo moverse por el bosque sin dejar rastro. En muchos de estos casos, los cuerpos nunca se encuentran, o se encuentran en lugares imposibles de alcanzar. La falta de pistas, la desaparición de objetos personales, y la sensación de que algo extraño acecha en el bosque son comunes entre los relatos. En algunos informes no oficiales, personas que han participado en las búsquedas describen haber visto sombras de figuras extrañas entre los árboles. Figuras que no parecían del todo humanas, pero que se movían con una rapidez y sigilo aterrador. ¿Podrían estos seres ser los responsables de algunas de las desapariciones más inquietantes? Si estos ermitaños deformes, estas personas ferales, existen en lo profundo de los bosques, podríamos estar lidiando con algo mucho más peligroso de lo que jamás habíamos imaginado. Quizás los cazadores y excursionistas desaparecidos cruzaron el umbral hacia un territorio prohibido, donde aquellos que habitan no perdonan a los intrusos. La idea de personas que han degenerado hasta convertirse en seres salvajes es aterradora, pero en un mundo donde los rincones más oscuros aún no han sido completamente explorados, no podemos descartar la posibilidad de que algo más esté ahí afuera, acechando, esperando el momento oportuno para actuar. ¿Cómo la ven, amigos? Esto se pone cada vez más interesante. Continúen con nosotros para seguir desentrañando las misteriosas desapariciones de Missing 411. Si es la primera vez que nos acompañas, te invito a suscribirte y ser parte de nuestra comunidad, donde siempre exploramos lo inexplicable y lo desconocido. Hasta ahora hemos hablado de posibles causas para estos casos inquietantes, desde la naturaleza implacable hasta las personas aisladas y ferales. Pero hay una teoría que es tan fascinante como perturbadora, y es la posibilidad de que los responsables sean criaturas misteriosas, seres cuya existencia no ha sido comprobada científicamente, pero que aparecen una y otra vez en historias y relatos, los críptidos. Imagina caminar por un sendero solitario y de repente ver una figura inmensa entre los árboles, un ser que parece humanoide pero claramente no es humano, un Bigfoot, quizá o tal vez una criatura que se mueve con rapidez en silencio. Desde las sombras, muchos creen que algunos de los casos de Missing 411
podrían estar relacionados con estos críptidos, como el legendario Bigfoot, una criatura que se describe como un gigante peludo y extremadamente hábil para moverse sin dejar rastro en los densos bosques. La teoría de los críptidos nos plantea la pregunta: ¿y si algunos de estos desaparecidos fueron emboscados por criaturas que prefieren mantenerse en la oscuridad, lejos de nuestra mirada? Hay testimonios de personas que han sentido una extraña presencia o han visto figuras imposibles en sus expediciones en el bosque. Quizá no todos regresan para contar esas experiencias, así que acompáñenme mientras profundizamos en esta teoría, una de las más polémicas y aterradoras, pero también una de las que ha cautivado la imaginación de los buscadores de la verdad. Es posible que hay algo acechando en los bosques que aún no conocemos del todo. No olviden suscribirse para no perderse más relatos y teorías de Missing 411 y otros misterios. La teoría de que este tipo de seres, en especial el legendario Bigfoot, como una posible causa de las desapariciones en el fenómeno Missing 411, es una de las más discutidas y misteriosas. Los críptidos son seres cuya existencia no ha sido confirmada científicamente, pero que han sido avistados y relatados en historias durante siglos. Bigfoot, también conocido como Sasquatch, es uno de los críptidos más famosos y se describe como una criatura humanoide de gran tamaño cubierta de pelo que habita en los bosques y áreas montañosas de América del Norte. Pero Bigfoot no es el único críptido que podría tener alguna relación con estos casos de desapariciones inexplicables. El legendario Bigfoot se ha reportado en diferentes estados de los Estados Unidos y Canadá, particularmente en zonas montañosas y boscosas, lugares donde se han registrado casos de Missing 411. Ha llevado a algunos a preguntarse si hay algo más que simples leyendas de esta criatura. Los encuentros con críptidos están llenos de misterio y fascinación, que a menudo son experiencias profundamente impactantes para quienes las viven. Aquí te presento algunos de los relatos sobre estos extraños encuentros con criaturas desconocidas que han quedado grabados en la memoria colectiva, incluyendo el enigmático Bigfoot y otras criaturas menos conocidas pero igualmente desconcertantes. Encuentro con Bigfoot en las montañas Apalaches. En el otoño de 2015, un grupo de 4 excursionistas se aventuró a una caminata nocturna en las densas y frías montañas Apalaches. Todo parecía tranquilo, cuando de repente uno de ellos sintió un olor extremadamente fuerte, como a moho y animal mojado. Los excursionistas intentaron ignorarlo, pero el olor se hacía cada vez más intenso. Mientras caminaban, comenzaron a escuchar un crujido fuerte en el bosque, como ramas quebrándose bajo algo pesado. Al apuntar sus linternas hacia el origen del ruido, notaron una silueta alta y oscura, a unos 30 metros entre los árboles. La figura era enorme, de al menos 2,5 metros de altura, con hombros anchos y una estructura física que parecía mucho más robusta que la de un ser humano. La criatura estaba cubierta de un pelaje oscuro y parecía observarlos inmóvil, hasta que uno de los excursionistas gritó por el pánico. Y la figura desapareció entre los árboles con una velocidad sorprendente para su tamaño. El grupo decidió regresar al campamento, pero la sensación de ser seguidos persistía. Mientras caminaban de regreso, escucharon nuevamente crujidos alrededor, casi como si algo estuviera flanqueándolos en la oscuridad. Esa noche, ninguno pudo dormir, y aunque no hablaron de él. Suceso en público por miedo a no ser creídos, el recuerdo quedó marcado en cada uno de ellos. El hombre polilla, Mothman, de Point Pleasant, Virginia Occidental. En 1966, Point Pleasant, una pequeña ciudad en Virginia Occidental, fue el escenario de una serie de extraños avistamientos de una criatura alada que muchos llegaron a conocer como el hombre polilla o Mothman.
El primer encuentro lo reportaron dos parejas que conducían cerca de la antigua planta de TNT, una fábrica abandonada y alejada de la civilización. Mientras circulaban por el oscuro camino, vieron a una criatura gigantesca, de más de 2 metros de altura, con enormes alas plegadas en su espalda y grandes ojos rojos que brillaban como reflectores. La criatura comenzó a seguir al automóvil a una velocidad asombrosa, a pesar de que las parejas estaban ya conduciendo a más de 100 kilómetros por hora. Al llegar a la ciudad, la figura alada se desvaneció en la oscuridad. Las parejas reportaron el incidente a la policía, y aunque inicialmente no fueron creídos, en los días siguientes más residentes de Point Pleasant comenzaron a ver al Mothman merodeando en las afueras de la ciudad y cerca de la planta. Esta serie de avistamientos continuó hasta el fatídico derrumbe del puente Silver en diciembre de 1967, un suceso trágico en el que murieron 46 personas. Muchos creen que el Mothman es un presagio de desgracias, y su historia ha dejado una profunda huella en Point Pleasant hasta hoy. El Wendigo del bosque boreal. En las regiones boreales de Canadá y el norte de Estados Unidos, especialmente en la cultura Ojibwa y Algonquin, existe la leyenda del Wendigo, una criatura que alguna vez fue humana y que, según el folclore, se transforma en un ser monstruoso cuando incurre en actos de canibalismo. Hay personas que afirman haber visto a esta criatura, y algunos encuentros han sido tan escalofriantes que los testigos lo recuerdan como una pesadilla. Uno de estos relatos proviene de un cazador solitario en los bosques de Ontario. Mientras rastreaba animales en el bosque, el cazador sintió una presencia pesada y oscura, un frío que parecía penetrar sus huesos a pesar de estar bien abrigado. Al girarse, vio una figura extremadamente delgada, alta y con extremidades anormalmente largas. La piel del ser era grisácea y parecía pegada al hueso, con ojos oscuros y hundidos que lo miraban con hambre. El cazador, paralizado por el miedo, notó que la criatura emitía un susurro bajo, casi como si estuviera llamándolo por su nombre. Sintiendo un terror indescriptible, el cazador retrocedió lentamente y finalmente corrió sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, jura que lo que vio no era de este mundo, y muchos lugareños creen que fue un encuentro auténtico con el Wendigo. El diablo de Jersey en el Pine Barrens. El Pine Barrens, un bosque espeso en Nueva Jersey, es hogar de la leyenda del diablo de Jersey, una criatura que, según los relatos, tiene alas de murciélago, un rostro similar al de un caballo, pezuñas y un grito que hiela la sangre. Aunque la leyenda es antigua, los encuentros modernos han contribuido a mantener viva la historia de este ser. En 1993, una familia que acampaba en el Pine Barrens tuvo una experiencia aterradora. Mientras dormían en su tienda, escucharon un aleteo poderoso justo encima de ellos. Al salir a investigar, vieron una criatura volando en círculos sobre sus cabezas. Su descripción coincidía con la de la leyenda, un ser alado, con una cola larga y delgada, y ojos que parecían brillar en la oscuridad. La criatura lanzó un grito agudo, y la familia huyó inmediatamente. Desde entonces, evitan la zona de Pine Barrens, y aunque dudaron en contar la historia, los rumores de avistamientos del diablo de Jersey en esa área continúan. Y los locales advierten a los visitantes sobre la presencia de algo extraño en esos bosques. Estos encuentros con críptidos no solo representan avistamientos aterradores, sino que también subrayan el misterio de los territorios salvajes. Las historias de Bigfoot, el Wendigo, el Mothman y el diablo de Jersey han dejado una huella en la memoria de aquellos que los vivieron y también en nuestra cultura. Para los testigos, estos encuentros son recordatorios inquietantes de un mundo que puede ser más vasto y extraño de lo que imaginamos, y que en las sombras de los lugares inexplorados aún puede haber algo desconocido esperando a ser descubierto. Pero aún hay más, amigos. Imaginemos el escenario. Personas desaparecen sin dejar rastro en los mismos sitios donde curiosamente se han registrado avistamientos de objetos voladores no identificados, luces extrañas en el cielo o sonidos inexplicables. Para muchos, estos casos no se explican con causas naturales o criminales,
tradicionales, sino con algo más: abducciones extraterrestres. La idea de que estas personas pudieron haber sido observadas y elegidas como parte de un tipo de recolección de seres humanos. Los relatos de encuentros extraterrestres suelen describir luces cegadoras, sensación de inmovilización, incluso la pérdida de tiempo. Curiosamente, estas son las descripciones que también aparecen en algunas de las experiencias de personas que han regresado después de haber sido reportados como desaparecidas. Además, en varios parques nacionales, justo en los momentos previos a la desaparición, algunos testigos han reportado fenómenos extraños: luces en el cielo que parecen moverse en patrones inteligentes, sonidos de baja frecuencia que resuenan como una vibración en el aire, y en algunos casos la sensación de estar siendo observados. Un caso impactante es el de una persona que relató haber visto una luz brillante descender sobre el bosque, iluminando todo el área, como si fuera de día. Un instante después se encontró solo mientras la persona que estaba a su lado había desaparecido sin dejar rastro. La policía, los rastreadores y la familia buscaron durante días, pero no hallaron ninguna pista ni señal de su paradero. Para muchos, este tipo de relatos podría apuntar a la posibilidad de que algunos de estos casos estén relacionados con secuestros extraterrestres, donde las personas son llevadas a bordo de naves o retenidas en dimensiones alternativas desconocidas. Si bien suena como algo sacado de ciencia ficción, lo cierto es que en varios casos de 1411 algunos testigos afirman haber visto luces y figuras inusuales momentos antes de la desaparición. En teoría, abre la puerta a una perspectiva fascinante e inquietante. ¿Y si estamos compartiendo nuestros espacios salvajes con algo no humano que observa y actúa desde las sombras? Varios casos de 1411 han sido incluidos en fenómenos extraños que podrían apuntar hacia lo paranormal o incluso lo extraterrestre. Algunos de estos incidentes desafían cualquier explicación racional, ya que incluyen luces misteriosas, sensación de ser observados y hasta avistamiento de figuras humanoides. Aquí te menciono algunos de los casos más enigmáticos que parecen contener un componente inexplicable y anómalo. Caso 1. Dennis Martin 1969 Parque Nacional Great Smoky Mountains. El 14 de junio de 1969, Dennis Martin, un niño de 6 años, desapareció mientras jugaba a las escondidas con su hermano y otros niños en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Dennis y su familia acampaban en Spencerville, un área remota y boscosa en la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte. Mientras los adultos observaban, Dennis se ocultó tras unos arbustos, pero cuando su hermano salió a buscarlo, Dennis ya no estaba allí. La búsqueda comenzó de inmediato, y cientos de voluntarios, junto a miembros del ejército, la policía local y el FBI, rastrearon durante semanas la extensa área sin encontrar un solo rastro de Dennis. Pero lo que hace a este caso verdaderamente extraño es el relato de un testigo. Un hombre y su hijo que acampaban a unas pocas millas de distancia afirmaron haber escuchado un grito desgarrador y, poco después, vieron a una figura peluda y humanoide que parecía llevar algo al hombro y se movía rápidamente hacia el bosque. Aunque el avistamiento fue reportado, no se encontró evidencia concreta. Este tipo de relato ha generado teorías que van desde la posibilidad de un ataque de Bigfoot hasta la intervención de seres extraterrestres. La abrupta desaparición de Dennis, sin rastro alguno, junto con el avistamiento de una figura inusual, sugiere un posible contacto con lo desconocido. Caso 2. Stacy Ann Arras 1981 Parque Nacional Yosemite. Stacy Ann Arras, de 14 años, desapareció en julio de 1981 mientras recorría el Parque Nacional de Yosemite junto a un grupo de turistas. La joven había decidido caminar hasta una pequeña elevación para tomar fotografías, a unos metros de distancia del grupo. Sin embargo, a pesar de que la última persona que la vio la observó de cerca, Stacy desapareció sin dejar rastro.
El FBI se involucró en la búsqueda, pero sin resultados. Lo que hace que este caso sea especialmente extraño es que, según el informe de algunos miembros del grupo, vieron luces poco comunes en el cielo en los días posteriores a su desaparición, justo sobre la zona donde estaban acampando. Las luces eran descritas como esferas brillantes que se movían de forma errática, sin sonido alguno. Algunos investigadores de lo paranormal consideran que podría tratarse de orbs, fenómenos asociados con presencias o entidades paranormales, mientras que otros creen que se trata de tecnología extraterrestre. Caso 3. El incidente del lago Cráter 1975 Oregón. El lago Cráter, en Oregón, ha sido escenario de varias desapariciones y sucesos inexplicables a lo largo de los años. En 1975, Charles M. C. Cuellar, un joven fotógrafo, desapareció mientras exploraba el área. Pasaron varios meses antes de que se encontraran restos, que incluían solo huesos dispersos y prendas de vestir. Lo extraño es que los pantalones de M. C. Cuellar estaban perfectamente dispuestos, con las piernas intactas, mientras que su esqueleto estaba parcialmente dentro de ellos, como si algo hubiese dejado solo ciertas partes de su cuerpo. Algunos campistas en la zona informaron haber visto luces extrañas sobre el lago en la misma época de su desaparición. Las luces, descritas como esferas o destellos, flotaban sobre el lago y parecían bajar al agua. Aunque las autoridades no confirmaron ninguna relación con la desaparición de M. C. Cuellar, la historia del lago Cráter se ha convertido en uno de los ejemplos más misteriosos de Missing 411, debido a las luces y los avistamientos extraños en la zona. Caso 4. Carl Landers 1999 Lago Shasta, California. Carl Landers desapareció mientras realizaba una expedición al Monte Shasta en California. El Monte Shasta, famoso por sus leyendas de avistamientos de ovnis y fenómenos paranormales, ha sido considerado un lugar sagrado por los pueblos indígenas locales y un punto de actividad sobrenatural por otros. Landers estaba bien equipado y era un escalador experimentado, pero se desvaneció sin explicación. Lo que hace que esta desaparición sea peculiar es que varios grupos en la zona reportaron avistamientos de luces extrañas en el cielo la misma noche de su desaparición. Incluso algunos excursionistas mencionaron que escucharon zumbidos, como si algo estuviera sobrevolando la montaña, aunque nunca vieron nada físico. Landers nunca fue encontrado, y el misterio del Monte Shasta sigue siendo uno de los casos de Missing 411 que más ha intrigado a los entusiastas de lo inexplicable. Cada uno de estos casos plantea preguntas sobre la intervención de fenómenos inexplicables, ya sean entidades o fuerzas desconocidas, y alimenta teorías que vinculan algunas desapariciones de Missing 411 con posibles encuentros extraterrestres. La combinación de desapariciones, avistamientos y fenómenos extraños en áreas remotas y montañosas sigue siendo un enigma que deja abierta la posibilidad de que haya algo que aún no comprendemos sobre nuestro propio planeta. Otro de los aspectos más controvertidos y especulativos de las desapariciones, conocidas como Missing 411, son las teorías conspirativas que han surgido a lo largo de los años, sugiriendo que estas desapariciones no son incidentes fortuitos, sino parte de algo mucho más oscuro y controlado. Es posible que haya entidades gubernamentales o programas encubiertos involucrados en estas desapariciones. ¿Qué tan lejos podría llegar para ocultar la verdad? Recordando que desde 1950 existe una teoría sobre un supuesto acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y una raza alienígena conocida como los grises. Es una de las historias más fascinantes dentro del campo de la ufología. Según esta teoría, un pacto secreto conocido como el Tratado de Greada habría sido firmado entre líderes estadounidenses y alienígenas, en la que supuestamente marcó el comienzo de una cooperación entre humanos y extraterrestres en temas de tecnología avanzada. Enseguida revisaremos esta teoría y cómo podemos considerarla una posible causa de Missing 411. Según la teoría conspirativa,
El Tratado de Greada fue un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres grises que habría sido firmado en 1954 durante la administración del presidente Dwight D. Eisenhower. Esta teoría plantea que Eisenhower, junto a altos funcionarios militares y de inteligencia, se reunió con representantes alienígenas para establecer términos de intercambio de tecnología y acceso restringido a ciertas instalaciones y recursos. Supuestos términos del Tratado de Greada. Tecnología avanzada a cambio de recursos. Los grises habrían prometido transferir conocimientos en áreas como la ingeniería aeroespacial, la medicina y el armamento a cambio de ciertos recursos, posiblemente materiales genéticos. Experimentos limitados en humanos. Se dice que los grises pidieron permiso para llevar a cabo investigaciones y experimentos con humanos, siempre y cuando fueran de forma controlada y sin causar daños duraderos. El gobierno recibiría una lista de personas involucradas y garantizaría su seguridad. Base conjunta en Nevada. Según la teoría, una base subterránea conocida como Dulce Base fue establecida en Nuevo México o Nevada, donde los grises y científicos estadounidenses trabajarían en proyectos conjuntos. Control y secreto absoluto. El tratado exigía que ambos lados mantuvieran total confidencialidad sobre el acuerdo. Solo una pequeña élite gubernamental tendría conocimiento del tratado. ¿Cómo se firmó el tratado? La teoría sugiere que en 1954, en la base aérea de Muroc, ahora conocida como Edwards Air Force Base, en California, Eisenhower y otros altos oficiales militares habrían tenido un encuentro con una delegación de alienígenas grises. Algunos teóricos incluso afirman que antes de esto, otra raza de extraterrestres, los nórdicos, intentó establecer contacto con el gobierno estadounidense. Pero al exigir el desmantelamiento de armas nucleares como condición, no lograron concretar un acuerdo. Evidencia y controversia. No existen pruebas concretas ni documentos oficiales que validen esta teoría. Las afirmaciones provienen principalmente de testimonios y filtraciones de presuntos exfuncionarios militares y gubernamentales, entre ellos Philip Snyder y Paul Hellyer, un exministro canadiense de defensa, quienes hablaron sobre la posible cooperación entre gobiernos y extraterrestres. Esta teoría continúa siendo objeto de especulación y debate en la ufología y es una de las más discutidas por su naturaleza sombría y la implicación de prácticas encubiertas con tecnología alienígena y experimentos humanos. Para muchos investigadores y teóricos, la primera bandera roja es el acceso limitado a la información sobre las desapariciones en parques nacionales. Desde el caso de Dennis Martin hasta los incidentes del Monte Shasta, el gobierno de Estados Unidos y el Servicio de Parques Nacionales no ha proporcionado datos completos sobre las investigaciones de personas desaparecidas. David Fowler, autor de la serie Missing 411, reveló que incluso solicitando a través de la Ley de la Libertad de Información, es extremadamente difícil conseguir un registro preciso y detallado de las personas desaparecidas. Cuando lo solicitó al Servicio de Parques Nacionales, le dijeron que el costo sería de decenas de miles de dólares, una suma que parece inusualmente alta para acceder a datos públicos. Este nivel de resistencia por parte de las autoridades han llevado a pensar que el propio gobierno podría estar ocultando información crítica. Esta falta de transparencia ha dado pie a la idea de que el gobierno no sabe más de lo que está dispuesto a admitir. Tal vez algunos parques albergan instalaciones subterráneas o experimentos secretos y ciertas desapariciones son simplemente daños colaterales. Otro aspecto intrigante es el posible involucramiento de agencias de inteligencia como la CIA, la NSA o incluso agencias menos conocidas que se especializan en operaciones encubiertas. Según teóricos de la conspiración, algunas de estas desapariciones podrían estar vinculadas a experimentos militares o de manipulación de la psicología. Durante la Guerra Fría hubo proyectos como MK Ultra en los que se realizaban experimentos con humanos en secreto, y algunos creen que estas prácticas similares podrían estar ocurriendo en áreas remotas. En algunas áreas, estas desapariciones podrían ser el resultado de experimentos en los que las personas son tomadas como sujetos de prueba y su consentimiento. Se ha especulado
que los fenómenos inexplicables y los avistamientos de luces extrañas están relacionados con tecnología avanzada de pruebas, como drones o dispositivos de camuflaje que simulan invisibilidad. Una de las teorías más impactantes sostiene que el gobierno ha desarrollado programas para suprimir cualquier intento de exposición de estas desapariciones. Según esta teoría, se utilizan herramientas de vigilancia digital y presiones para silenciar a investigadores y periodistas y testigos. David Paulides, por ejemplo, ha comentado que algunos colegas han sido intimidados para evitar que divulguen información sensible sobre Missing 411, y a pesar de su gran popularidad, muchos medios de comunicación se mantienen en silencio sobre estas desapariciones, como si existiera una especie de pacto de silencio. Esta supresión de información podría ser parte de un esfuerzo organizado para mantener al público ignorante de los riesgos reales que representan ciertas áreas salvajes. Si los parques nacionales no solo son destinos turísticos, sino también áreas de interés para programas experimentales o fenómenos paranormales, las autoridades tendrían razones de peso para impedir que el público lo descubra. Desde los avistamientos en el monte Shasta hasta los testimonios de luces en el cielo antes de varias desapariciones, algunos creen que los parques nacionales albergan bases extraterrestres secretas y que el gobierno esté en alianza con estos seres para llevar a cabo estudios en humanos. Esta teoría sugiere que algunas personas desaparecidas fueron llevadas no solo fuera del parque, sino quizá fuera del planeta. El caso de Charles McCullagh en el lago Crater, donde se reportaron luces sobre el lago, es uno de los ejemplos más debatidos en el círculo de la ufología. Algunos argumentan que estas luces no son simples coincidencias, sino evidencias de que las desapariciones de Missing 411 están vinculadas a visitas de seres extraterrestres. Las autoridades podrían estar colaborando con seres no humanos para observar y analizar a la especie humana en situaciones extremas o sin intervención, lo cual podría explicar la falta de cuerpos, rastros o cualquier señal de los desaparecidos. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Hemos recorrido algunos de los casos más inquietantes de Missing 411, explorando las teorías que rodean estas desapariciones misteriosas, desde causas naturales hasta las posibilidades sorprendentes que desafían nuestra comprensión del mundo. Sabemos que estos temas despiertan muchas preguntas. ¿Existen realmente las fuerzas desconocidas en los lugares más remotos de la naturaleza? ¿Qué papel podrían jugar los fenómenos paranormales e incluso los extraterrestres en la desaparición de tantas personas? Si esta fascinante búsqueda de respuesta también te intriga y quieres seguir explorando estos enigmas con nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ayúdanos a crear una comunidad que no solo escuche, sino que también comparta sus propias teorías y experiencias. Recuerda, las desapariciones de Missing 411 pueden ser inexplicables, pero el debate y la investigación son el primer paso hacia el descubrimiento. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces mantente atento. Cuestiona lo desconocido, sigue explorando los misterios del mundo.